Federico nos va a hablar sobre historias con datos. Él es magíster en Business Administration en Management Estratégico, con más de 20 años de experiencia dirigiendo e implementando soluciones de Analytics y Business Intelligence. Actualmente trabaja como Senior Manager Analytics en PwC Acceleration Centers. Muchas gracias, Adri. Sí, disculpen todos el corte, pero bueno, la verdad es que tengo un compromiso con un cliente ahora a 12:30, y teníamos la charla pautada para media hora. Entonces, nada, voy a contarles en realidad brevemente, lamentablemente, un poco algunos conceptos. Voy a compartirles ya pantalla, ¿sí? Y vamos a ir derechito a ver algunos conceptos, ¿sí? Después yo les dejo mis datos ahí, o Adri los pasa por el chat, aquellos que quieran profundizar más el tema. Pero este es un tema que viene como muy candente en los últimos tiempos, el tema de visualización con datos, historias con datos, data viz, y que un poco tiene que ver con esto que pasa acá en esta imagen, que es dos señores hablando, un señor que está contento por la cantidad de gráficos que hay, ¿no? Y la chica que está al lado le dice, che, muy bueno esto, excelente la cantidad de dibujos que tenés y de gráficos y de cuestiones, pero ¿qué es ese que tiende a cero, este de aquí abajo? ¿No? Y él dice, bueno, es que también entendemos todos estos gráficos. Y un poco pasa mucho eso en las organizaciones, que los gráficos y las visualizaciones son como los chistes. Si hay que explicarlos, no están buenos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si lo que están haciendo es armando un tablero o armando una serie de informaciones que tienen que compartir con otros, y la verdad es que tenés que llamar a cada persona para explicárselos. Imaginen una organización, ¿sí? Que son más o menos, no sé, 1000 empleados, 1000 colaboradores, y tenés que llamarle a cada uno para explicarle qué tiene que ver y cómo se comprende. Entonces, no está bueno poder hacer eso. Entonces, ahí es donde empieza a surgir todo este nuevo concepto, ¿sí? De la visualización de datos, de contar historias con los datos, y tiene también un poco que ver con el concepto de IKW, que tiene que ver con cómo transformamos el dato en información, esa información en conocimiento, y posteriormente ese conocimiento en sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tema de la teoría decisoria que está atrás de este tipo de herramientas es que nosotros necesitamos información, conocimiento y sabiduría para poder tomar la decisión y posteriormente realizar una acción, ¿sí? Un poco esto que vemos acá. Yo tengo pelotitas de colores, ¿sí? Todas blancas. Después, cuando digo tengo información, es eso puesto en un contexto relevante que me sirve para tomar una decisión, ¿sí? Digo, mirá, hay distintos colores. Cuando ya tengo conocimiento, lo que digo es, ok, esto se relaciona con esto. Ahí posteriormente viene el insight, que decís, el aha moment, que dicen los americanos. Ahí pasamos a decir, ok, listo. Este punto se conecta con este otro punto, que es lo que vemos ahí resaltado, y finalmente tomamos la acción. Muchos me dirán, bueno, no siempre tomamos acciones. Hay veces nos quedamos en el molde. Bueno, no hacer nada es decidir no hacer nada. Es una acción, es decidir no hacer. Entonces, estas herramientas nos sirven para eso. Y hay un proceso en esto de las historias con datos, que es preguntar, o sea, preguntarle a los datos, entender qué quiero hacer, buscarlo desde ahí, recolectar los datos que necesito, revisarlos, analizarlos y posteriormente comunicarlos. En el fondo es esto que vemos aquí. Hay datos, todos tirados ahí como legos de muchos colores. Los limpio, los paso a una base de datos, ¿sí? Los separo por colorcito. Hago la torre o lo que necesito, que es empiezo a analizarlos. Eso se llaman visualizaciones exploratorias. Y después paso a presentarlos visualmente.
que son lo que se llaman visualizaciones explicativas. Yo me tomé toda la molestia de poder generar y de analizar estos datos, y de ahí, ¿qué hago? Los presento y le explico al otro. Ahora, si yo les presento esto así, es muy factible que no lo entiendan. Por eso, las visualizaciones explicativas tienden a explicarse con historias. No es lo mismo esto que una linda casita. ¿Mm? En el fondo, ¿qué son las historias con datos? Es poder tener un buen gráfico, una buena visualización, como dice Scott Berinato en su libro, si esto está sacado del libro de Scott Berinato, que habla de tener conciencia del contexto, entender quién es la audiencia, entender para qué se lo muestro, por qué se lo muestro, cómo se lo muestro, y además de eso saber elegir bien el tipo de visualización, es decir, el gráfico correcto. Usualmente se ve que a la gente le encantan o las donas, o los gráficos de torta, o los velocímetros, porque quedan muy bonitos, la verdad. Pero el 90% de las veces están mal elegidos y no sirven. ¿Mm? Esto es un poco, perdonen que corra, pero quiero contarles algunas cosas importantes, ¿sí? Entonces, el slide anterior es lo que les contaba de explicativas y exploratorias, ¿sí? Acá es entender a mi audiencia, o sea, no es lo mismo hablar con el CEO de la compañía que con el encargado de depósito, no es lo mismo hablar con el jefe de cirugías, ¿sí? Que con el director del hospital, que hablar con un enfermero y pasarle datos. O sea, la audiencia es distinta y lo que le voy a contar y cómo se lo voy a contar es distinto. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de storytelling con datos. ¿Sí? Que el storytelling es algo que está re de moda ya hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Y un poco Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido y pensar lento, dice, nadie toma una decisión debido a un número. Todos necesitamos una historia. ¿Sí? Necesitamos el para qué. O sea, emocionarnos con eso, entenderlo. ¿Mm? Hay veces suena polémico, pero si ustedes lo piensan, es raro que ustedes tomen una decisión habiendo visto solo una tabla. Ven esa tabla y necesitan que alguien les diga, mira, viene bajando la venta porque viene sucediendo X cosa o viene subiendo, entonces necesitamos invertir más y viene subiendo por X razón. Entonces, eso es los elementos de la historia. Inclusive es cómo nosotros interpretamos esto, ¿sí? Por ejemplo, este gráfico tiene varias historias. ¿Mm? Una es que el mayor incremento fue reciente. O sea, yo puedo centrarme en mi historia, ¿sí? Scott Berinato es. ¿Mm? Yo puedo centrarme, para Sergio, que preguntó lo del nombre del autor, Scott Berinato. Entonces, yo podría centrarme en el crecimiento mayor o podría centrarme en que a partir de 2003 algo cambió que hizo que surgiera un cambio del 50%, o podría ser en 98 y 2003 hubo un estancamiento por X motivos. ¿Sí? Fíjense cómo este gráfico me cuenta distintas historias y es el mismo dato. Lo que pasa es que depende de la audiencia, depende de lo que se necesite, depende de lo que yo investigue, es donde voy a hacer el foco. ¿Sí? Por ahí mi foco es, estoy viendo que hay una tendencia de que se va a volver a estancar y por ahí no me quiero centrar e investigar por qué se dio el crecimiento. Por ahí quiero investigar y ponerme a trabajar y tomar decisiones sobre cómo salí del anterior estancamiento, de la anterior tasa. ¿Sí? Entonces, acá otro autor más, ¿sí? Un autor en este caso que se llama Cole, que habla específicamente de storytelling con datos, que lo que dice es que hay un proceso, ¿sí? Que es entender el contexto, elegir la visualización efectiva, eliminar todo lo que nos molesta, ¿sí? Decirle al usuario dónde tiene que prestar atención cuando mira la visualización y después pasar al storytelling, es decir, a contar la historia. Me queda muy poco tiempo, así que
voy a mostrarles dos cosas puntuales que ilustran esto. Lo primero es entender cómo se lee la pantalla, ¿sí? O sea, todos lo leemos en forma de Z, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Piensen cómo leen los libros, cómo miran las pantallas, dónde están ubicadas las cosas en los programas de Windows, y van a ver que el relojito está abajo a la derecha para que lo busquemos solamente si nos interesa. ¿Sí? Solamente. Lo importante siempre está arriba, los títulos están arriba, centrados, y se lee de izquierda a derecha, al menos en los países latinos / algunos europeos. ¿Sí? ¿Cómo funcionan los gráficos? También tenemos, por un lado, toda la visualización, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos lo que se llama el andamiaje, que es todo esto, títulos, subtítulos, escalas que nos centran y nos explican, y por el otro lado tenemos el dato en sí mismo, ¿sí? La visualización propiamente dicha. Pero sin un andamiaje esto no funciona, ¿sí? Esto lo voy a pasar, que era un ejercicio que habitualmente hago, pero básicamente es, les pido que cuenten cuántos 5 hay, si lo hacen así les cuesta, si yo se los pongo en negrita, a ustedes les es más fácil contar la cantidad de 5. ¿Sí? Eso se llama atributos preatentivos. Hay un montón de técnicas de atributos preatentivos, ¿sí? Los cuales decimos, ok, quiero centrar mi atención en, está todo grisecito y esto en rojo. ¿Sí? Está todo ordenadito y uno corrido a la izquierda. Entonces, hay que aprender a usarlos para ponerlos en las visualizaciones. El título más grande, una línea más en gris, una línea más destacada, etc. ¿Sí? Hay otro concepto, ¿sí?, que se llama Gestalt. Espérenme un segundo, que voy a avisar que estoy llegando un minuto tarde. Que se llama Gestalt, que es cómo los seres humanos, no tiene que ver con la informática, sino con la psicología, y es cómo los seres humanos percibimos ciertas agrupaciones, ciertas semejanzas. El más raro de todos es esto. Si yo les pregunto qué es esto, el 90% de ustedes me va a decir que es un círculo. Y la verdad es que son líneas dispuestas de esa manera. Círculo es si está completamente cerrado. No está cerrado, pero nuestra mente no nos permite o le cuesta ver cosas que estén incompletas. Por eso lo llamamos círculo. Así no lo es. Pero eso mismo hace que cuando yo hago un gráfico y lo enmarco, no me hace falta hacer el cuadradito. Simplemente con dibujar 2 ejes ya queda todo entendido. ¿Está bien? Obviamente hay otros puntos importantes como tipografía, imágenes, colores, iconografía que hay que poner, ¿sí? Porque no es lo mismo escribir que soy una empresa fuerte con la tipografía de la izquierda que con la de la derecha. Entonces, fíjense como en esto de las historias hay un montón de cosas que influyen. Y perdonen que me apuré tanto, perdón Adrián y perdón toda la audiencia, pero bueno, tenía un compromiso previo que me surgió y no lo puedo rechazar, ¿sí? Temas laborales que están incluidos mis jefes y el cliente, entonces perdonen por eso. Pero lo que sucede acá es el resumen de todo esto. Si ustedes miran este gráfico, lo que les va a pasar a todos es que van a decir, ¿qué cornos tengo que ver acá? ¿De qué se trata esto? Está buenísimo, pero ¿qué tengo que mirar? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Y el chiste de esto es que si yo quiero que vos te centres en las líneas lifestyle, fíjense cómo estamos utilizando el concepto de atributos preatentivos, y lo que hago es, por un lado, cambiar el título y decirte, a ver, lee esto es lo importante para vos, y poner en negrita, que es lo que llama la atención, lo que quiero ver. Lo mismo nos pasaría
si yo quiero que te centres en las líneas felín? Cambio el título y las marco en el color que corresponde. ¿Por qué en violeta y no en negrita como recién? Porque en esta empresa la línea felín tiene un color violeta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Quiero marcar mi línea y la marco con el color de mi línea. Entonces ya la gente va ahí su cabeza, ¿sí? Lo mismo que acá. Quiero hacer hincapié en las marcas que perdieron dinero. ¿Qué hago? Lo pongo en un color llamativo como pérdida. Aclaro que son 8 marcas que perdieron. Digo, che, presta atención que es de crecer y te las marco. Si lo que quiero es que prestes atención a las 2 que más decrecieron, hago lo mismo. ¿Lo ven? Entonces, perdón que me tengo que bajar, me están volviendo loco en el celular. Sí, disculpen, pero ojalá pudiéramos hacerlo más, con más tiempo. Después Adri les pasa por el chat mi mail y mi LinkedIn. Háganme las Sí, por preguntas favor. que quieran. Esto, gente, es larguísimo. Hay montones de libros, pero simplemente la idea que teníamos con Adriana es introducirlos. Sepan que cuando quiero hacer gráficos, no es hacer lo que Excel o Power BI me recomiendan. Es pensarlo. Es contar una historia con esto para que la gente pueda tomar una decisión en base a esto. ¿Sí? Disculpen, muchas gracias a todos y bueno, nos veremos prontito. Bueno, Federico, muchas gracias. Perdón. Lástima que te tenés que ir. Quedarán las preguntas. Ahora dejamos en el chat tu correo electrónico por si alguien te quiere contactar para preguntarte. Y bueno, muchas gracias Dale. por haber Muchas gracias, participado. Dale. Gracias.